Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos que nos están viendo por nuestro programa. Damos gracias a Dios porque hoy día pudimos salir al aire y transmitir. Y estamos aquí con mi hermano Samuel y Natán ahí también en las conexiones ahí viendo la transmisión. Pero damos gracias al Señor de poder presentar hoy día un pequeño tema que va a ser de motivo de bendición para todos nosotros como para usted también. Vamos a estar orando al Señor para que Dios sea, como dice el programa, conversando con Cristo. Él sea conversando con usted, con nosotros también. Así que oramos, mi hermano Samuel. Le damos gracias, amado Dios, en esta tarde, Señor. Le ruego que usted bendiga, Señor, nuestras vidas. Que usted esté con nosotros aquí, Señor. Tu enseñanza, Dios mío, es la mejor herramienta que tenemos en este tiempo. Y pedimos que tu Santo Espíritu, Dios mío, acomode lo espiritual a lo espiritual, Señor. Bendíganos, Señor, Dios mío, y que sea motivo de bendición esta transmisión para todos los que nos van a ver. Eterno Dios, con tu bendición comenzamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bien, mi hermano Samuel, Dios lo bendiga. Mire lo que nos presenta hoy día esta nueva conversación con el Señor. Nos está hablando hoy día el tema de la segunda venida de Cristo. Y lo importante que es para la iglesia todo esto, hermano, y para nosotros. Porque se ha dado cuenta que las personas, Samuelito, los cristianos estoy hablando, ¿qué hablan cuando se les da este tema? O cuando se le preguntan del retorno de Dios. No, me da miedo. Claro. No, es que yo no sé si estoy preparado. Sí. Estamos tan desprovistos de seguridad, los hijos de Dios, porque no estamos tomándonos la autoridad y el poder que Dios nos delegó un día. Parece que esto fuera abstracto, pero es algo real, hermano. Así que mi hermano Samuelito, Dios nos bendiga. Me gustaría Amén. que usted comenzara en su parte. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Dios bendiga a cada hermano que en esta hora se puede conectar o después ver el programa. El deseo en el Señor es que cada hermano que usted pueda aprender Amén. y atesorar esto, hermano. Dice que en los postreros tiempos vendrán muchos engañadores y nosotros debemos estar participando de la profecía, porque esta profecía que Dios nos ha dado y nos ha revelado a cada uno de sus hijos tiene una finalidad. La finalidad es que nos demos cuenta en qué tiempo estamos viviendo y cómo el enemigo está actuando, porque él Así es. está cumpliendo un rol importante en todo lo que vamos a compartir en esta hora. Mire, nuestro pastor decía que estábamos hablando de la segunda venida de Cristo. Quiero que, pastor, usted pueda leer primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. 6 y 17. Dice así la palabra de Dios, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice el título de esto es la venida del Señor. Aquí podemos ver, hermano, cómo la palabra nos recuerda algo muy importante. ¿Sabe? Lo que está escrito se tiene que cumplir. Amén. Y el sentir de esta palabra que en esta tarde, junto al pastor, estamos compartiendo, hermano, es que usted se interiorice de que cada uno de los cristianos vamos a pasar dos eventos en este mundo. O partimos los brazos del Señor o vamos a vivir el arrebatamiento. Y Dios nos está diciendo algo muy maravilloso. Dice, este gran evento en el calendario profético de Dios es el arrebatamiento, el cual podría ocurrir en cualquier momento. Fíjense cómo está ocurriendo muchas cosas en este mundo. El otro día, pastor, veía un video en internet donde decían que por muchas especulaciones la gente o los que suben estos videos especulan que decían que Donald Trump tiene rasgos del anticristo. Hay mucha especulación. Nosotros no debemos dejarnos llevar por las especulaciones o por las direcciones, ¿sabe? Humanas.
nosotros tenemos a alguien que es la tercera persona de la Trinidad, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Jesús le dio esta promesa a los hombres. Mire, pastor, Juan 14 del 1 al 3. Y Dios nos demanda algo. ¿Por qué? Porque el pastor decía algo muy profundo. Muchos cristianos tienen miedo de hablar de esto. Se cuestionan, tienen miedo y no quieren que esto ocurra. Pero hermano, lamentablemente, para el mundo tiene que ocurrir y para nosotros es una victoria. Por favor, pastor, lea. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os preparé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Pastor, esa es una gran promesa que Jesús le ha dado a todos los que creen en Él, a todos los que andamos conforme haciendo así, porque la palabra dice que debemos hacer conforme a lo que Él nos ha mandado. Amén. Desatar las ligaduras de impiedad, vivir una vida como Jesús la vivió. Jesús, enfoquémonos en algo tan cortito, y ahí después, pastor, le doy el pase. Jesús, mire, dice que Él nos llamó a ser imitadores de Él. Así es Dios. ¿En qué? En el perdón, en el amor, en la obediencia a Dios. Son cualidades, hermanos, que el Señor está todos los días trabajando en nuestras vidas. Hermano, enfóquese en este tiempo, en este día hacia adelante, en hacer la voluntad de Dios. Saque la vista de lo que a usted y a mí nos hace fallarle a Dios. Y enfoquémonos en lo que realmente el Señor quiere que hagamos. ¿Sabe? La palabra en este tiempo nos está hablando una verdad. Dice, y la pregunta es esta. ¿Usted está preparado para el rapto de la iglesia? Porque el Señor dice que no nos va a avisar. Puede ocurrir en cualquier momento. Fíjense cómo está la situación en Israel, la guerra que hubo. Y sabe, hermano, y todavía falta que ocurra, que van a venir del occidente en contra de Israel. Y falta lo que va a ocurrir cuando ellos terminen el tercer templo, porque ya lo están haciendo. Pero dice que el anticristo se hará pasar como Dios ahí. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos, hermano. Esto es muy profundo. Y queremos, hermano, en esta hora compartir esta bendición, que es aprender de la palabra, no para traer un miedo a la congregación, sino para traer una enseñanza, hermano. Sí, estamos en un tiempo profético, donde todo lo que Dios escribió y exhortó a través de los hombres, se va a cumplir. Amén. Que Dios bendiga su vida, mi hermano. Mire, hermano, es cierto que la iglesia no conoce ciertas cosas y tenemos que darle el deseo al Espíritu Santo. ¿Qué quiere Él? Que podamos desarrollarnos como cristianos. En una congregación no pueden haber personas que estén en desacuerdo, en desuniones, porque si el Espíritu Santo está, nos va a poner en acuerdo. Mire, me gustaría que leyera unos versículos, mi hermano Samuel, aquí en Mateo 24. Versículos 6 y 7. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí también. Mateo 24, 6 y 7. Sí. Dice así: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el 8, por favor. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Esto que lee mi hermano Samuel es lo que sus discípulos le preguntan al Señor. Cuando Él sale del templo, le dijeron, Señor, le preguntan a Él, ¿cómo va a ser el fin de todas las cosas? Porque usted se da cuenta que en la tierra donde estamos, en el mundo donde estamos, se nos habla del fin del mundo siempre. Entonces los discípulos, sentados en el monte de los olivos, le dijeron al Señor, ¿cuáles van a ser la señal que habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús está hablando aquí
Y comparando lo que desde el día en que Él resucitó de entre los muertos, la humanidad entera, el mundo, vive en principios de dolores. ¿Entiendes? Lo que está ocurriendo en la sociedad actual, eso, son principios de dolores. Y eso no implica que, como hablábamos hoy día del tiempo profético, que no prueba fechas esto. Esto no dice va a ocurrir en tal año, tal hora, en día jueves o viernes, no. Está hablando de tiempos proféticos. Porque en el fondo es una etapa, mire. Esta etapa que estamos viviendo, la iglesia está viviendo una etapa así, de dolores, de principios de dolores. Y ¿qué es lo que vemos hoy día como conflictos o como principios de dolores? Primero, conflictos armados en distintos lugares, persistentes, mire, y que son a nivel global. Mire lo que pasó hace unos días con Estados Unidos, con Venezuela. Nosotros tampoco estamos predisponiendo a que alguien hable mal de nadie, pero vimos los hechos. Los hechos pueden ser justificados o no, pero a veces también Samuelito, la iglesia dice, Señor, que no venga nada malo, pero se tiene que cumplir el plan de Dios. Así es. Y antes que venga Jesús va a haber algo terrible en la iglesia y en las iglesias, generalizando la iglesia como nosotros, porque el Señor viene por su iglesia. Sí. Y antes que venga Cristo y nos lleve, van a haber situaciones difíciles. Sí. Estados Unidos tomó Venezuela y amenazó a otros países también con hacer lo mismo. Y hay fines creados, no podemos ser ciegos. Pero mire, también los principios de dolores manifiestan algo inestable económicamente en el mundo. Hay una inestabilidad económica en todo el mundo, no solamente en Chile. También hay una crisis sanitaria, mire. Y también hay un temor colectivo. La gente tiene más temor ahora que antes. Vive asustada la gente. No podemos salir tranquilos porque estamos preocupados, andan asaltando, hay amenazas de guerra, de peste, de enfermedades nuevas. Y también, mire, hay desastres naturales que también son más frecuentes e intensos que antes. Entonces, esto manifiesta que son principios de dolores, como dijo el Señor, como dijo el Señor. Así que acuérdese, no estamos nosotros buscando que haya una fecha predestinada, sino que hay una etapa, porque los tiempos de Dios no los mide el reloj humano. Sí. Es otra forma en que Dios actúa con respecto al tiempo que Él lleva. Dios le bendiga, hermano Samuelito. Amén. Interesante, pastor, esto, porque la humanidad que en este tiempo estamos viviendo, todo está preparando el camino a lo que Dios estableció. Así es. Esto no está fuera del control de Dios, sino que Dios nos ha dado toda la profecía, hermano, para que nos demos cuenta qué es lo que viene, qué le espera a la iglesia y qué es lo que le espera a la gente que no haya entregado su vida a Cristo. Mire, quiero, pastor, que leamos 1 Corintios 15, del 50 al 57, pastor. Si lo puede leer, por favor. 50. 1 Corintios 15, del 50 al 57. Amén. Dice así. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Hasta cuánto era? Hasta el 57. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórdida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué increíble, pastor. Amén. Aquí podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo nos comparte un misterio. Así es. O sea, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, ¿sabes? Me gusta la palabra dormiremos, porque
solamente están durmiendo, esperando que el Señor vuelva y los levante. Y esa esperanza es la que abrigamos como cristianos, pastor. Es algo maravilloso. No hay nada en este mundo que nos asegure que usted va a poder vivir solamente la palabra de Dios. Solamente Dios inspiró a gente que Dios ocupó para decirnos un misterio. Dios sabe el día y la hora que todo esto va a ocurrir. Pero la iglesia tiene una esperanza, hermano. A veces la separación duele y trae a veces momentos de tristeza. Pero también en Dios tenemos consuelo. Y Dios nos recarga una esperanza gloriosa. Que todos los que han partido solamente duermen. Están esperando la venida del Señor. ¿Y por qué lo enfoco en esta tarde, pastor, de esa forma? También quiero que leamos primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 18. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire cómo Dios nos da una respuesta. Si usted ha perdido o algún ser querido se ha ido ya a la presencia del Señor, no tenga pena. No deje que la tristeza le invada. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron con una esperanza. Y esa esperanza la dio el Señor Jesús. Cuando Él entró al corazón de la persona. Cuando Dios trató la vida de esa persona. Dice, porque si creemos en Jesús, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios siempre nos está alentando. ¿Y por qué enfoco en esta tarde estos dos versículos bíblicos en 1 de Corintios 15, del 50 al 57? Porque cuando ocurra este rapto, este arrebatamiento, dice que van a desaparecer millones de personas de este mundo. Sí. Y eso, hermano, ténganlo ustedes por seguridad. El Señor va a venir y nos va a sacar de lo que va a ocurrir en la gran tribulación. Mire, dice, las sectas dirán que es un juicio exterminando a los malos, sacando a la gente indeseable. Se van a levantar muchas hipótesis cuando se sepa que desapareció millares de gente. Otros directivos de la NASA o de la TV, imagínense, dirán que un ovni que se llevó a millones de gente. Los ufólogos, se levantarán muchas formas de pensar y teorías. Pero ¿sabe? El Señor nos está advirtiendo. Muchos científicos ateos dirán que es una inminente invasión extraterrestre que se llevó a la gente. Mire, si hoy en día, ¿por qué le digo estas cosas? El asteroide Atlas parece que se llama, cómo ya se estaban especulando muchas hipótesis. Muchos científicos, mucha gente empezó a darle auge a esto. Imagínense cuando ocurra este arrebatamiento. ¿Cómo el mundo lo va a tomar? Sabiendo que nosotros, hermanos, la revelación que se ha entregado es una revelación completa. Esto no está a media. Hasta que Jesús venga, la revelación está para la iglesia. Ya no debemos buscar otra dirección o otra revelación, pastor. Sí. Jesús por algo dijo, Él es el camino. Ya nos mostró cuando Él llegó, cuando Él va a volver. Y ese propósito, hermano, es que nosotros vivamos una vida en obediencia a Dios, creyendo sus principios. Mire, dice, los gobernantes mundiales, cuando traten de explicar lo sucedido, dirán que los extraterrestres ya han vivido entre nosotros y que hicieron una selección de personas para llevarlas fuera de este mundo. Hipótesis que usted en este día ya la está escuchando. Sí,
Hay hipótesis donde dice que los hombres ya están creando unos tipos de arcas donde la gente más millonaria va a tener un privilegio de quizás, si hay una guerra atómica, poder salir del mundo. Hay gente que está enfocando donde se puede llegar a la Luna, a Marte. Fíjese, hay muchas hipótesis. Así es, Dios. Pero nosotros no tenemos que vivir de estas hipótesis humanas. Nosotros tenemos que mirar este tiempo. Las dispensaciones que están ocurriendo Así es. están tarjando y le están avisando a la iglesia una sola cosa, pastor. Cristo viene. Amén. Y nosotros como iglesia debemos estar preparados, hermano. Dice que debemos estar sin atadura. Así es, Dios. Debemos estar limpios. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios que el mismo Señor nos santifica. Pero debemos ponernos en la búsqueda de la santidad. Debemos despojarnos hoy en día de todo lo que, pastor, muchas veces nos hace mal. Así es, Dios. En este tiempo hay un virus dentro del cuerpo de Cristo que quiere hacer que la gente, cada cual, viva el Evangelio como mejor le parece. ¿Se da cuenta, pastor, que eso, si lo podemos remontar al tiempo de Noé, la gente vivía según lo que le parecía? Sí. Pero hermano, nosotros los cristianos debemos vivir bajo la primicia que hoy puede venir el Señor. Así es. Y si usted, o si yo estoy atado, o si yo estoy peleado, o si yo, hermano, tengo a alguien contra alguien, la misma palabra nos dice, antes que tú traigas la ofrenda, reconcíliate. Así es. Entonces el Señor va a recibir esa ofrenda como algo agradable a Él. Hermano, despertemos. Hoy, más que nunca, Cristo viene. Y debemos estar atentos a lo que va a ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, comentábamos, desde niño uno viene escuchando la venida de Cristo se acerca. Hay gente que nació en el Evangelio y a veces dice, yo desde que era niño vengo escuchando esto. Imagínense, pueden haber pasado 60 años, 70 años. Y para Dios, ¿qué es lo que es 70 años? Nada. No es nada, porque a Él no lo regulariza el tiempo. ¿Se da cuenta? La gente que se ha ido a la presencia de Dios ya no está corriéndole el tiempo. Esa gente solamente está esperando lo que Dios prometió, que es la resurrección de su cuerpo. Hermano, por eso que, pastor, entender esto, podemos apreciar que todo lo que el mundo está diciendo, y como usted lo señaló muy puntual, las pestes, los terremotos. Mire, hoy en día en Valparaíso, ¿cuándo habíamos tenido un clima tropical, pastor? Así es. Y sabe, cuando pasó eso, yo estaba en el balcón de mi casa y yo dije, Señor, vino al tiro la palabra de Dios a mi vida. Decía, por causa de los escogidos, los tiempos serán acortados. Y los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Hermano, donde nosotros debemos hacer lo bueno, ponerlo por obra. Amén. ¿Sabe? La Biblia dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo dice que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Así es. Y sabe cuando usted tomaba esto, porque nosotros no nos hemos puesto de acuerdo en qué hablar, ni siquiera estamos saliéndonos un poquito de lo que traíamos, un poquito de ayuda a memoria. Pero ayer cuando hubo esta lluvia, me mostraron un video en San Antonio donde cayó un rayo y hubo un trueno, acá también hubo un trueno. ¿Sabe lo que pensé, Señor? Quizás qué ocurrió en el mundo espiritual que esto se ve así. Porque es muy extraño, esto no es algo que pasó por casualidad. Usted sabe que todo lo que pasa en el cielo y en la tierra, Dios lo controla. Entonces nosotros tenemos que tener en consideración que son tiempos peligrosos, porque nos advirtió el Señor a través de Pablo, el apóstol de los gentiles. Dice que hay una decadencia moral y espiritual, por eso son tiempos peligrosos. Una decadencia, mire, moral y espiritual. Moral tiene que ver con las buenas costumbres. Y hay gente que profesa a Dios, pero sabe que no han sido convertidos. Hay personas que dicen soy cristiano y no es verdad que son cristianos. Porque esto atestigua cuando alguien es cristiano su buena conducta donde esté, su temor al Señor, es decir, el respeto hacia Dios, de no ofenderle y también el perdonarnos. Un cristiano no puede guardar rencor.
Y esto es para nosotros también, no crea que estoy hablándole a usted, para todos nosotros. No podemos tener rencor, porque sabemos que eso a Dios no le agrada. Mire, una decadencia entonces en lo moral y espiritual. Mire, dice aquí también personas que son amadoras de sí mismos. Mire, sin afecto natural y amadores más del placer que de Dios. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con estas cosas. ¿Qué es lo que vemos hoy día? Mire, en la sociedad en este tiempo, en los tiempos peligrosos, vemos un relativismo moral que se le da a todo, no, si está bien, no, si no importa. Que hay un rechazo a la verdad de Dios, un rechazo. No, ¿cómo se te ocurre? No, yo no estoy de acuerdo con esto. Un ataque en contra de los valores bíblicos. ¿Te das cuenta? Y, mire, esto es lo peligroso. Hay una confusión espiritual. Una confusión espiritual en los cristianos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y esto qué indica en el fondo? Que la sociedad donde vivimos es una sociedad que está madura, pero ¿para qué? Solamente para el engaño. Para el engaño. Recién decía el hermano Samuel que algunos asocian a Donald Trump con el anticristo, pero la Biblia dice que el anticristo es un espíritu de anticristo. ¿Me entiendes? No es una persona, porque aún no se da a conocer el anticristo. Puede estar en alguna parte del mundo, pero nadie sabe quién es aún. A lo mejor Donald Trump es una pantalla y no es él. ¿Te das cuenta? Para que usted no asocie. No, ¿quién es? No, nosotros no lo sabemos. Solamente sabemos que la Biblia nos ha dicho estas cosas y tenemos que nosotros, con el temor de Dios, tomar en cuenta esto. Que Dios nos ayude a poder, que usted hoy día pueda captar un poquito esto que es complejo, porque hablamos del retorno de Cristo. Usted sabe, hace un tiempo atrás se habló de los premilanistas, los milenistas, y algunos dicen, no, Cristo no viene hasta que termine la gran tribulación. Otros dicen, no, va a venir a la mitad. Otros dicen, no, va a venir cuando empiece el milenio. Y hay distintos puntos de vista teológicos. Pero que eso en el fondo, ¿qué es lo que hace la teología? No separa. Porque si yo no estoy de acuerdo, me enojo y la otra persona se enoja conmigo. Pero Dios no quiere eso. El Señor quiere que estemos atentos. Mire, aquí en Mateo 24, me gustaría que usted leyera ese versículo, mi hermano Samuel. Mateo 24, verso 14. Mire lo que dice Jesús aquí, de cómo va a ser, o cómo va a ser el comienzo del fin de todo esto, de estos tiempos, de esta etapa. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se da cuenta? Se va a caer el mundo, ¿por qué no? Viene un meteorito, ese asteroide que decían que era una nave espacial, imagínense. El mundo está en tal confusión que quiere confundir a los hijos de Dios. ¿Usted cree que los ovnis existen, hermano? Los ovnis es la mentira más grande del diablo. Que la gente está esperando que los ovnis son, la Biblia lo dice claramente, que los ovnis son elementos o naves donde espiritualmente viajaban también los ángeles caídos. Y eso es lo que nosotros vemos. ¿Se da cuenta? Alguien dirá, pero ¿cómo, pastor? La Biblia así lo enseña. ¿Usted cree que los ángeles cuando cayeron a este sistema de universo, usted cree que vinieron así? Se vinieron con lo que tenían en la gloria. Y estos son seres espirituales. Su forma de transportarse espiritual también es. Estas naves, que supuestamente muchos han dicho que son la velocidad inalcanzable, la tecnología inalcanzable humanamente, porque no son humanas, son espirituales. ¿Entiende? Y todo esto apunta a que el enemigo ha engañado con esta patraña de los ovnis, y mucha gente cree que los ovnis nos van a salvar del fin del mundo, pero no es así. Que Dios nos ayude. Mire lo que dice Lucas capítulo 21, verso 28. Esto para nosotros es importante, porque Jesús está hablando acá de cómo va a ser el tiempo en que retorne por su iglesia y a la tierra. Mire, 21, verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Imagínense, cuando estamos viendo esta etapa que está viviendo el mundo, estamos viviendo en el tiempo de la gracia, pero el tiempo de la gracia va a concluir, y va a concluir con el gran arrebatamiento
que Jesús va a hacer a su iglesia. Esto va a venir de forma inesperada y secreta. Cuando Él retorne con su iglesia y con los santos del Antiguo Testamento a esta tierra a reinar, todo ojo le verá. Así es. Pero cuando Él venga por sus escogidos, solo sus escogidos lo van a ver. Por eso es que Dios nos bendiga y Dios nos ayude a animarnos, como decía hace unos instantes cuando leí a mi hermano Samuel, con estas cosas. La iglesia tiene que animarse. Tenemos que volcarnos, ¿sabe qué? Al amor. No a las trivialidades de estar enojándonos, peleando, enemistándonos, porque somos una gran familia de Dios. Yo me preguntaba hace unos días, mi hermano Samuel, ¿qué pasa cuando en una congregación toda una familia le sirve a Cristo? Matrimonio, sobrinos, tíos, hermanos, abuelitos, todos de la misma sangre. ¿Sabes lo que más tenemos que hacer? Es cuidar esa unidad. Porque Dios ha tenido misericordia y nos ha mantenido a todos ahí, por algo. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros, Dios nos dé la lucidez, el poder del Espíritu Santo para decir, Señor, deber mío es mantener la unidad. No que el enemigo me use para quebrar. Porque el enemigo aquí vino, Jesús dijo, vino a matar, a robar y a destruir. El enemigo vino a dividir, hermano. Pero Dios multiplica y suma. Esa es la labor de Dios. Que Él multiplica y suma. El diablo resta, divide, quiebra. Dios construye. Así que Dios les bendiga, hermano. Hermano Samuel, Dios les siga bendiciendo. Amén. Gracias, pastor. Bueno, gustaría también enfocarlo en la parte del Apocalipsis, mi pastor. Si puede usted buscar Apocalipsis 6, 1, 2. Amén. Dice así. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. La verdad, mi pastor, que en esta palabra empezará la gran tribulación y la aparición del anticristo. Así es. Dice, una vez que Cristo haya levantado a su pueblo, surgirá el hombre de perdición, al que la Biblia lo llama el anticristo, el cual mostrará su mejor cara los primeros 3 años y medio, o sea, 1260 días. Amén. Y habrá prosperidad en el mundo. ¿Sabe el mundo lo que más anhela esto? Prosperidad. Así es. Por eso que, hermano, nosotros estamos de paso en este mundo. Pero fíjese, hoy en día, cada hombre, cada persona que tiene un trabajo, busca prosperidad. Sí. Dice, y confirmará un pacto de paz entre Israel. Miren lo que va a hacer este anticristo. Y los estados árabes. Fíjese, ya ocurrió una guerra ahí. Nosotros fuimos observadores de lo que pasó en Medio Oriente. Dice, pero después exigirá que se le adore en el templo de Israel. Si usted puede buscar información de esto, dice que ya el tercer templo en Israel se está construyendo. Sí. ¿Por qué? Porque todo esto, hermano, se tiene que cumplir. Y por eso que Dios nos está dando algo en esta tarde, algo muy importante. Que nos demos cuenta, hermano, que usted y yo nos vamos a pasar por esta gran tribulación. Sí, ¿Sabe? Si usted y yo estamos viviendo una vida como Jesús la mandó. ¿Sabe cuando el otro día el pastor compartió una palabra en la iglesia? La reflexión. Cuando los discípulos no tenían la madurez de lo que el Señor le estaba invitando a conocer. ¿Sabe? Los discípulos pensaban quién iba a ser el mayor de ellos en el reino de los cielos. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre sus vidas, el Espíritu Santo los guió y dice que ellos no escatimaron sus vidas por la causa del Evangelio. Y esto nos enseña algo a nosotros. Hermano, nosotros vivamos para Cristo y no para nuestra carne, Sí. no para nuestros deseos. Vivamos una vida
ayer me hacía una pregunta, pastor, después que me vine de la iglesia pensando esto. ¿Se puede vivir sin pecar? Porque a veces nosotros decimos, es que el pecado, y le damos mucho auge al pecado. Pero ¿sabes? Si nosotros estamos en la presencia de Dios, ¿en la presencia de Dios hay pecado? No. ¿Se da cuenta, pastor? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Dice que cuando Jesús murió, tenemos abierto para pasar a estar con el Señor. ¿Sabe? Nosotros pecamos y nos equivocamos porque nosotros dejamos que esta carne tome decisiones. Así es. Y el apóstol Pablo nos dio este consejo a nosotros. Debemos crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos. Así es. Ahora, pastor, si nosotros trabajáramos con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, la tercera persona de la Trinidad es la que nos está capacitando para hacer esto. Y si nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, viviéramos una vida que agradara a Dios. Dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Así es. ¿Sabe, pastor? Tengo la seguridad que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Así es, Dios. Hay hermanos que quizás están conectados, después van a ver la grabación. Y yo con varios hermanos he hablado y me dicen, tengo miedo que ocurra esto. Así es. Y eso, ¿sabe, hermano? No, es todo lo contrario a nosotros. Esto nos genera una verdadera esperanza. Así es. Porque el Señor nos ha amado desde el principio. Lo único que Él nos pide es obediencia, pastor. Así es, Dios. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo nos capacita para obedecerle a Dios, para apartarnos de lo malo y buscar lo bueno. Mire, en este punto medio de los 7 años de la gran tribulación, los 3 primeros años y medio, el anticristo se va a dar como una persona muy buena, que va a ayudar y va a apuntar a la prosperidad de este mundo. Y como decía el pastor, es un espíritu de anticristo el que en este tiempo está. Pero después ese espíritu va a tomar forma de carne y va a ser un hombre específico el que va a llevar todo el gobierno mundial en una sola dirección. Hermanos, gracias a la esperanza que el Señor nos ha dado, ninguno de nosotros vamos a estar ahí. Así es, Dios. Y yo lo creo, pastor, porque el Señor nos ha dado una esperanza gloriosa, en la cual Él nos dice que Él, dice que cuando le reveló esto a Juan, dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Jesús. Dice, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Sabe? El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Fíjese, aquí no, el apóstol Pablo y Juan no se encontraron, pero el apóstol Pablo decía que nosotros somos más Que vencedor. que vencedores. Si nosotros, hermanos, tenemos que tomar este regalo que Dios nos ha dado. Cuando ocurran estas cosas, decía lo que compartía nuestro pastor, erguido nuestras Amén. cabezas. O sea, oiga, estamos felices. ¿Por qué? Porque llega un momento donde la iglesia, cada cristiano, sabe lo que viene Amén. y lo que el Señor nos está demandando. Hermano, tomemos conciencia, porque sería triste que nosotros digamos, Señor, estoy aquí, y el Señor me diga, ¿sabes? No te conozco. Sería triste, pastor. Sería muy triste. ¿Por qué? Porque nunca dejamos que nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, Dios la sepulte. Así es. Y esta palabra que en este día son señales que nos está diciendo. ¿Cuáles serán las señales de los hombres y las mujeres en los postreros tiempos? Serán hombres amadores de sí mismos, avaros, pendencieros. Mire, pastor, amadores de sí mismos. ¿Sabe? Buscarán en otro su gozo como seres humanos y no la presencia de Dios. Por eso, hermano, esta palabra que hoy, a través del Espíritu Santo,
podemos compartir, tómela para usted y póngase en la balanza de Dios. Porque sabe, cuando Dios nos da una palabra, debemos ponernos en la balanza de Dios y decir: Señor, la obra que tú empezaste en nosotros, con tu ayuda, tú la terminarás. Pero Dios espera una disposición de nosotros. Así es. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos disponemos, hermano, entonces Dios no va a poder hacer esa obra redentora perfecta en nosotros. Y este punto medio de los 7 años de la gran tribulación es un punto clave para la transición de los eventos proféticos tanto en la tierra como en el cielo. Ya han habido señales en los cielos. Así es. En otros países han habido lo que pasó en el río Éufrates. Ahora que bajó su caudal y se vio lo que había. Hay muchas cosas que están ocurriendo y lamentablemente, hermano, son cosas que no todos queremos saber, no todos escudriñemos. Hermanos, debemos escudriñar la Escritura, porque esta nos está mostrando los tiempos que estamos viviendo. Y son tiempos peligrosos, pastor. Así es. Mire, dice que habrán anatemas Así es. dentro del pueblo de Dios. Hombres que se están enfocando en esto, buscando esto, cuando dice que nosotros debemos sentir una verdadera preocupación por la gente que no conoce el Evangelio. Me gustó lo que compartió usted, pastor, cuando dice que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Usted sabe que hay, hermanos, gente misionera que ha ido a predicar a la China comunista y han muerto. Pastor, están matando a cristianos y la iglesia sigue enfrascada en desacuerdos, en peleas, y nos está preocupando de que el Señor puede venir hoy día. Así es, Dios. Hermano, por favor, esta palabra, ¿sabe lo único que a nosotros nos insta? A tomar conciencia. Así es, Dios. Solucionemos las cosas, cortemos las cadenas y vivamos una vida que realmente yo pueda decir: ¿sabe, pastor? Usted está agradando a Dios. Porque nuestros frutos van a dar hechos. Y eso es lo que el Señor busca. Hechos, hermano. Así es, Señor. Amén. Dios nos bendiga, hermano. Nos esfuerce el Señor. Tenemos que tomar una conciencia de lo que Dios nos ha revelado. Su palabra es una revelación. Dice la Biblia que, mire, Dios te escogió no para solamente cantar, ni para que, no sé, hagamos buenas obras solamente. Nos escogió para revelarnos el futuro. Así es. El ser humano se da cuenta, mi hermano Samuel, que necesita saber el futuro. Sí. Y van a los agoreros, a los magos, van a la estrella, que le lean las manos, porque la gente quiere saber y le preocupa qué va a pasar con ellos mañana. Pero la Biblia, que es la palabra más profética y segura, dice el apóstol Pedro, que es como una antorcha, mire, que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Qué oscuridad? La oscuridad del engaño del diablo, las tinieblas del hombre que no conoce a Dios. Cuando llega la palabra de Dios a ese hombre o a esa mujer, Dios ilumina su vida y ya no está más en tinieblas. Por eso que Dios nos ayude. Mire, antes de ir al corte del descanso, unos momentos para recibir las peticiones de oración. Mire, presento más un versículo de Apocalipsis capítulo 6, nuestro hermano Samuel. Y nos daba la relevancia que el libro de Apocalipsis nos habla mucho sobre lo que va a ocurrir, sobre los sellos, las trompetas. Y en 1 Corintios capítulo 4, dice que a la final trompeta, se oirá la final trompeta y vendrá Cristo, descenderá del cielo a buscar a su iglesia. Algunos creen que esta trompeta es de juicio, pero si usted se da cuenta, en el capítulo 6 y 7 de Apocalipsis habla de los sellos y de las trompetas, son de juicio, pero esta trompeta que habla el apóstol Pablo es una trompeta de anuncio. Amén. De un gran evento en el cielo y en la tierra, que es el retorno de Jesús por su iglesia. Esta no es una trompeta de juicio, y algunos líderes están enseñando lo contrario, que esta trompeta es una trompeta de juicio, pero no es juicio. La iglesia no es juzgada, la iglesia es salvada. Amén. Bendito sea Dios. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que tener cuidado de no dogmatizar algunas cosas, ¿me entiende? Para que así no hayan debates que no nos van a llevar a nada.
¿Me entiendes? Lo importante es que la palabra a ti, hermano, te edifique. Y en esta hora esperamos, porque a nosotros nos edifica saber que si estamos haciendo así, vamos a ser parte de este gran arrebatamiento, porque creemos que va a ocurrir. Y vemos las señales y no estamos muertos de miedo con la ayuda del Señor, por supuesto. Creemos sinceramente, hermanos, que tenemos que erguir la cabeza. Significa que usted está mirando hacia lo alto. Como aquellos hombres que dijeron, Señor, cuando Jesús se fue, miraban hacia lo alto, ¿se acuerda? Y estos varones que dice que se aparecieron, dijeron, ¿por qué miráis, varones israelitas, por qué miráis al cielo? Asimismo, como veis haber visto a Jesús que se fue, asimismo Él regresará. Ya hay una tremenda promesa cuando Jesús sale de este mundo hacia el Padre, que la promesa es que Él va a volver. Entonces, si Él vuelve, hermano, la iglesia será bendecida, nosotros vamos a ser bendecidos en gran manera. Mi hermano hablaba, podemos pecar los cristianos si estamos en el Espíritu, si estamos bajo la cobertura de Dios. Verdaderamente que no. Si estamos consagrados a Dios, ¿sabe? El Espíritu Santo tomaría el control de todo nuestro ser. Amén. Ya no andaríamos según nuestros pensamientos, sino según el Espíritu. Amén. Así es. ¿Me entiende? Entonces, ahora, aunque seríamos aún pecadores porque nuestro cuerpo no ha sido transformado, no ejerceríamos en lo práctico el pecado. Sí. Esa es la diferencia, para que usted no vaya a pensar que estamos diciendo que no pecamos. No, estamos diciendo que si estuviéramos en el Espíritu y anduviéramos como Dios, en obediencia, en santidad, nuestras acciones no traerían pecado. Sí. ¿Entiende? No ejerceríamos el pecado. Diríamos no, como dijo el Padre nuestro, que dice, líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación, mal líbranos. Al decir no nos dejes caer en la tentación nos insta a pecar. Así es. Y Jesús, ¿qué dijo? No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El mal, ¿cuál mal? El mal que todavía está en nosotros. Entonces, la oración de Jesús apuntó netamente a la iglesia. Amén. Hermano, a darnos, Así es. a abrir nuestra lucidez, que sea abierto nuestro ojo a darnos cuenta de lo que Dios quiere. Dios no quiere que andemos en pecado. Por eso que Dios nos ayude a entender estas cosas. Vamos a hacer una pausa. Mi hermano Natán, Dios le bendiga, para después de unos momentos continuar con nuestro programa. Habría jurado que jamás te volvería a recordar y miraría hacia otro lado si te viera. Pero el invierno me alcanzó, atormentado y sin paz. Sé que estoy perdido, dudo que me quieras buscar. Y en mi oscuridad te he vuelto a sentir. Me harta de llorar, me quería morir. Dime si es verdad, vienes tú por mí. Llévame de vuelta al redil. Sobre tus hombros otra vez, de vuelta a casa una vez más. Y es como si no me dolieran las heridas. Tus ojos me hablan del perdón, me curan el corazón Tu bondad me calma, y me sana el alma. Tu amor
Al amanecer, cerca del redil, He vuelto a cantar, he vuelto a reír. tu mirada fue Para mí, tu abrazo me hizo vivir. Tú me has vuelto a hacer vivir Al amanecer, cerca del redil, He vuelto a cantar, he vuelto a reír. tu mirada fue Para mí, tu abrazo me hizo vivir. Amén. Que Dios nos bendiga. Eh, Dentro de esto, mi hermano Samuel, de lo que hemos podido conversar en este día con el Señor, en esta tarde, también darnos cuenta que este tiempo está caracterizado por la apostasía y los falsos maestros, ¿entiendes? Y también algunos dicen que la Biblia que van a apostatar, significa van a negar su fe, escuchando espíritus engañadores. Mire, hay mucho espíritu engañador también que está contra la iglesia. Y esto también vemos que hoy ocurre. Por ejemplo, mire, tenemos un evangelio liviano, ¿entiende? Un evangelio liviano, una espiritualidad sin arrepentimiento. Eso es muy, muy común verlo en este tiempo. Una mezcla, mire, de cristianismo con humanismo y con la nueva era. Y otras tendencias que no son cristianas. Es preocupante, Samuelito. Sí, pues. Y que la iglesia tiene que estar preparada para enfrentar esto. Dios les bendiga. Amén, pastor. La verdad que esta pregunta la anoté mientras estaba escudriñando la palabra de Dios. ¿Qué sucederá en la tierra cuando la iglesia sea sacada? Y hemos compartido varios versículos bíblicos, pero se lo voy a resumir así para que usted lo entienda mejor. Dice, el anticristo invade y conquista Jerusalén. Daniel 11, 36 al 45, pastor, si usted lo pudiera leer. Daniel 11, página 655, versículo 36 al 45. Y yo voy a buscar Mateos 24, 15. ¿Y 11 cuánto es? 11, 36 al 45. 6. Amén. Dice así, Daniel 11, versos 36 al 45. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, como una tempestad, con carros, gente de caballo, muchas naves,
entrará por las tierras, inundará y pasará, entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y los de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Amén. Amén. Así va a apuntar el anticristo Así a la es. forma de invadir. Mire, todos estos problemas que hoy están repercutiendo en el mundo tienen una sola palabra: petróleo. Así es. Y lo que usted decía abajito, dice que y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Sabe? Todo esto, hermano, que está ocurriendo entre los países, que a veces uno dice, oh, qué bueno lo que está haciendo el presidente Trump. Tenga cuidado. Así es. Dios nos demanda examinar las cosas a través del Espíritu Santo. Así es. Él es el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Esto parece que es algo bueno. Satanás siempre disfraza las cosas. Y esto, hermano, que está ocurriendo es para que nosotros nos demos cuenta que lo que viene para este mundo es algo que está solamente en el control de Dios. Mire lo que dice en Mateos 24:15, que también lo voy a leer para que usted... Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice el que lee, entienda. Y sabe, esta abominación desoladora va a ser que va a haber un sacrificio por parte del anticristo Así es. en el templo, en el tercer templo que se está construyendo, hermano. Hay muchas situaciones que van a ocurrir. Mire, después dice que el anticristo es asesinado. Fíjese, ¿quién fue uno de los presidentes que que lo quisieron asesinar y no le pasó nada? El mismo presidente que estaba hablando, Donald Trump. No digo que Donald Trump es el anticristo, no lo vaya a entender así. Pero el espíritu de anticristo que se está moviendo está haciendo cosas que en la escritura nos demandan a mirarla con lupa. Dice, el anticristo, cuando después que sea asesinado, dice, resucitará. Pero ese hombre, cuando se dé las noticias y sea asesinado y resucite, que va a ser un evento mundial, imagínense, esa persona va a ser controlada netamente por Satanás. Así es. Dice que después va a ocurrir que esto va a ocurrir cuando usted y yo no estemos aquí en este mundo. El anticristo asesinará a los dos testigos que habla Apocalipsis, que ellos serán los que volverán a dar testimonio del Evangelio de Dios. Dice, no es solo el espíritu de anticristo, sino una persona, el hombre de pecado o hijo de perdición. Y eso se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2:3. Por favor, si lo puede leer, pastor. Ahí usted se va a dar cuenta que ya cuando la iglesia no esté, ya no va a ser el espíritu de anticristo, sino que ahora va a tomar el lugar la persona del anticristo, el hombre de pecado. Por favor, pastor, lea. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. Mire cómo Dios nos está recordando algo. Esto no vendrá antes que empiece la apostasía. Ahora, iglesia, le hago una pregunta a usted. ¿Usted está viendo cómo está la apostasía en el cuerpo de Cristo? Está ocurriendo una apostasía donde la gente dice, no me gusta acá, me voy para allá. No me gusta acá, me voy para allá.
¿Sabe? Esa gente está siendo dominada por este espíritu de anticristo. Dios nos llamó para estar unidos en un solo sentir. Amén. Mientras la iglesia crecía en la antigüedad, siempre el Espíritu Santo mandó a la iglesia a la unidad. Y la misma palabra de Dios nos dice que debemos tener cuidado de los que provocan disensiones dentro, ¿dónde? De la iglesia. No significa que esa persona nosotros tenemos que pulsarla. ¿Sabe? Lo que debemos es orar por esa persona. Amén. Porque la está atacando este espíritu. Así es. Que ese es el trabajo de ese espíritu, de traer división. Mire, dice, que gobernará la última etapa de la tribulación, o sea, el anticristo, liderando una invasión hacia Israel desde el occidente. Quiero que leamos Apocalipsis 11, 3, 12, pastor. Y aquí habla de lo que en delante compartíamos, los dos testigos. Y estos dos testigos van a aparecer en la gran tribulación. ¿11? ¿Cuánto? 11, 3, 12. Del 3 al 12. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlo, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quisieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Amén. Amén. Esos son los 2 testigos que van a seguir testificando cuando después la iglesia No esté. no esté Así en el es. escenario de esta tierra. Por eso, hermano, hoy solucionemos las cosas que como iglesia debemos solucionar, hermano. ¿Sabe? Esto me hace darme cuenta que el evangelio no es un juego. Así es, Dios. Y que si yo quiero permanecer en la obediencia del Señor, tengo que someterme a lo que la palabra nos está indicando, hermano. Mire, para terminar, estos 2 testigos son descritos como los 2 olivos, los 2 candeleros que están delante de Dios con poder para profetizar y causar plagas. Esa va a ser su misión en el tiempo cuando esté el anticristo. Y esos 2 personas dice que son Moisés y Elías. ¿Por qué? Si usted lee después detenidamente el capítulo 11, dice que en la Biblia fueron los únicos que podían convertir el agua en sangre. Así es. Así que Dios les bendiga, hermano, en esta hora. Que Dios nos bendiga grandemente. Creo que ha sido un tiempo muy de bendición para nosotros, y también creo, hermano, que para usted. El tema es amplio, es grande, pero bueno, continuaremos cuando Dios lo estime así, y bueno, si podemos tener algún estudio bíblico en el templo, también lo vamos a volver a hacer con un poquito más de tiempo ya, con más tranquilidad. Estamos aquí ahora en una conexión que también tenemos que terminarla a cierta hora, pero agradecemos a Dios por lo que nos ha dicho el Señor. Acuérdese, todo esto no ha ocurrido. Hay muchos cristianos que en este tiempo se preguntan, bueno, si yo me quedo, después tendré que morir, porque el anticristo dice que va a cortarle la cabeza a la gente y va a perseguir a la gente que se quede, que no sea o no se deje marcar de una manera brutal. Sí.
Pero nosotros no tenemos que pensar así. Yo le decía un día, un hermano me decía en el hospital, bueno, tengo otra oportunidad, no importa, ahí voy a morir, pero tengo que reafirmar mi fe. Yo le decía, hermano, si usted no va a afirmar su fe ahora, cuando los primeros 3 años de la gran tribulación, 3 años y medio, Satanás va a engañar a la gente y va a haber prosperidad. Porque ¿qué busca el mundo en este tiempo, hermano? En este tiempo el mundo secular busca un salvador económico, busca una persona que una la política con la economía, porque el mundo está mal en todo aspecto. La gran potencia han sido debilitadas económicamente también. Entonces, si hay un hombre que va a aparecer para unir, va a venir con paz, con tranquilidad y ofreciendo cosas económicas. De hecho, dice la Biblia que todos van a gustosamente dejarse marcar por la marca de la bestia Sí. para poder comprar y vender. Esto habla de economía a nivel Sí. mundial. Entonces, la iglesia, ¿qué debe pensar en este tiempo? Y con esto vamos a concluir, porque esto lo puso Dios en mi corazón, no lo traía pauteado. Me gustaría que buscáramos en Joel, mi hermano Samuel. Joel, que es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y el capítulo 2 del libro de Joel habla dos cosas que para nosotros como iglesia hoy son relevantes. Algunos cristianos dicen que lo que hablaba Joel al decir que toda carne iba a ser llena del Espíritu de Dios se refería a Pentecostés y nada más. Pero mire lo que dice Joel capítulo 2 versículo 23. Léalo por favor, mi hermano Samuel. Joel Capítulo 2 verso 23. dice así. Joel 2, 23. versículo 23. Sí. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Sabe? Aquí está profetizando Joel algo que él no vio con sus ojos. Aleluya. Pero dice que Dios derramó sobre nosotros, sobre la iglesia, la lluvia temprana, allá en Pentecostés. Sí. Y ahora en este tiempo a nosotros, hermano, a los cristianos, a usted, a mí, dice que Él va a aliviar y va a venir un tiempo y hará descender sobre nosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Amén. Entonces, ¿qué es lo que busca el cristiano de este tiempo? El cristiano que busca y ha entendido por misericordia estas cosas. Buscamos que Dios descienda sobre nosotros su espíritu, una lluvia tardía sobre nosotros, para que nos seamos llenos del conocimiento de Dios y podamos saber que es ser llenos del poder de Dios, de la autoridad de Dios. Y eso es lo que la iglesia está muy débil en este tiempo. Algunos nos han hecho problemas y dicen, no, en este tiempo como están los apóstoles no hay milagro. No hay milagro y listo, y se acabó. Fácil. Pero lo descartan por eso, pero nosotros sabemos que los hombres de Dios fueron escogidos por Dios para que su mensaje fuera anunciado hasta este mismo día. Hay cosas que no se han cumplido aún. Y mire, este varón llamado Joel profetizó siglos antes que existiera Jesús, de que naciera Jesús, quiero decir, y que estuviera aquí en la tierra. Profetizó algo que ocurrió después de que Jesús vuelve al Padre. En el capítulo 2 también habla, en el verso 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Mire, y también sobre los siervos, sobre la sierva, derramaré mi espíritu en aquellos días. No está hablando de un tiempo presente, está hablando de un tiempo futuro, Joel. Así es. Dice, y daré prodigios en el cielo. Mire, y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Joel está viendo, le está mostrando Dios la gran tribulación a este varón. Mire, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Bendito Dios, porque sabe que todas estas cosas que le hemos por misericordia tratado de explicar en esta tarde, hermano, hermana, Dios nos está advirtiendo a nosotros que debe anhelar la iglesia el retorno de Jesús. Amén. Como decía mi hermano hace unos instantes, anhelar estas cosas, no estar con miedo, Sí. no tener preocupación por lo que va a ocurrir, sino estar expectante. Así es. Erguidos, levantar vuestras cabezas,
porque vuestra redención está cercana. Mire, y debemos nosotros anhelar que esta lluvia tardía venga sobre la iglesia, para que seamos llenos de su Santo Espíritu. Mire, el día ardiente, perdón, el día grande y espantoso de Jehová. Esto está hablando del juicio. El juicio. Dios no se enoja todos los días. Ha reservado su ira para un solo momento. Y la iglesia no va a pasar por eso. Porque dice la Biblia que Dios no nos puso para ira, sino para salvación. Amén. Por eso que Dios aliente en la iglesia, le dejamos, hermano, esta inquietud que hay en nosotros como cristianos. ¿Entiendes? Como cristiano yo tengo esta inquietud de que la congregación donde Dios me puso un día, ¿sabes? Todos nos vamos con el Señor. Que ninguno se vaya a quedar porque el enemigo le turbó, le engañó, porque pensó mal, porque el enemigo es astuto y pone pensamientos que a veces son contrarios a Dios. ¿Sabe? La Biblia dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, tú no lo consientas. ¿Se da cuenta? A veces el pecado que está en nosotros quiere engañarnos aún. Por eso es que hay una lucha entre el pecado que vive aún en nosotros y el Espíritu Santo que está en ti. Porque el Espíritu Santo no está aquí afuera, está adentro. Dios está contigo adentro. Pero de ahí tiene Él que hacer la obra y tú tienes que someterte. Yo tengo que someterme. Tengo que voluntariamente decirle, Señor, me rindo a ti. Para que tú trabajes en mí, Señor. Porque yo con mi manera de ser no voy a alcanzar la meta. Me voy a quedar botado en el camino. Así que, hermano, Dios le bendiga grandemente. Vamos a estar terminando el programa, hermano, orando al Señor. Yo no sé, aquí hay varias peticiones. Mire, una petición por Javier, compañero de nuestro hermano Rodrigo Arismendi, por mi hermana Patricia Pacheco, fortaleza para ellos, y ella pide por su hijo Ricardo, por la familia Paula Sabastía. Yo pido por mi familia, hermano. Yo quiero que mis hermanos vengan al Señor. Tiempo de que ellos tomen su herencia, esta herencia que nos delegó un día el Señor a través también de nuestros padres. Por Andrea Gómez y su hijo, pido para que Dios haga misericordia y le fortalezca a nuestra hermana Andrea. Por nuestra hermana Erika Caniguante y su familia, una compañera de labores, que Dios la ayude. Por la familia de una compañera de labores también, Carolina Mendoza, su abuelita con cáncer. Ayer orábamos por ella también allá en el templo. Hoy día me decía que amaneció como si no tuviera ni un dolor. Mire, hoy día por misericordia oré en un pabellón porque ayer un enfermo se agravó y lo entraron de nuevo hoy día. Y oré ahí, en ese lugar, hermano, solo. Me vieron la gente que estaba orando y dejé mi Biblia ahí, la persona que estaba ahí, porque yo estaba en otro pabellón. Y cuando terminó todo, me di cuenta que todos se habían ido. Y todos me decían, ¿sabéis qué? Todo salió bien, no hubo ni un problema. Que damos gracias porque vimos que estuviste orando y tú lo hiciste, Lalito. No, por favor. Fue Dios que lo hizo a través de mí. No me den el crédito a mí, den el crédito al Señor Jesucristo. Él lo hizo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿responde bien la oración o no? Amén. Y la responde, hermano. Sí. Solo tú tienes que creerlo, aleluya. Tú tienes que decir, Señor, tú dijiste que yo tenía poder y autoridad, entonces quiero ver tu gloria. Que el Señor nos bendiga. Mi hermano Juan, le mandamos saludos. Aquí dice, también nos manda, ¿ya? Mi hermana Ruth, mi hermana Marta que está conectada, mi hermano, mi hermana Mercedes, no sé si mi hermana Pili estará con ella, pero le mandamos también cariño a ella, en el Señor, a cada uno de los que se han podido conectar, que Dios les bendiga. Y vamos a orar por la iglesia, por los cuerpos de la iglesia, hermano general, por todas las iglesias. Todos a la final tenemos una gran salvación, que llegar a esa meta. Solo con la ayuda del Señor y nuestra perseverancia vamos a poder lograrlo. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Se da cuenta? Entonces Dios nos manda a perseverar. Así que, hermano Samuel, usted va a orar por todas estas necesidades y para que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias. Así es, Señor. Te adoramos. Porque tenemos Bendito un privilegio Dios. tan grande, Señor, Gracias, Señor. de ser tus hijos. Ayúdanos, Dios. Para Gracias por comprender, lo que tú has hecho en nuestra para vida. hacer lo que tú quieras. Gracias por lo que tú has hecho en una forma mundial. Enséñanos, Dios. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, Señor, Ayúdanos, Padre a- Celestial. están conociendo este nombre que es sobre todo nombre? Sí, Señor. Señor, otros, Señor,
han entregado su vida por tu causa, Señor. Así es, Dios. Señor, Ayúdanos. en esta Dios. hora, Padre, Te adoramos, ayúdanos para no conformarnos a este Señor. mundo. Sí. Que realmente en nuestra vida haya un deseo de agradarte a ti. Así es, Señor. Señor, en esta hora te pido, para el Bendito cuerpo de Cristo en general, danos obediencia y Sí, es, sometimiento Señor. a ti, Señor. Señor, ¿qué fue lo que separó al hombre de tu presencia? Fue la desobediencia. Señor, hoy te pedimos como iglesia, como el cuerpo Así de es, Cristo Dios. en general, te pedimos obediencia, Señor. Así es, Danos Señor. obediencia para vivir para ti, Señor. Señor, cuando vivimos para ti, todo resulta maravilloso y Así es, perfecto, Señor. Señor. Señor, el pastor, Gracias a como Dios, te decías que él, Gracias, tú lo Señor. tomaste para orar, Glorifícate, y Señor, y hubo una bonanza donde él Aleluya. trabaja. Sí, Señor, que es sí. importante, Señor amado, el tomar, Sí, Señor. Señor, y sentirnos partícipes, Jesús. que tu Espíritu Santo está con nosotros y Aleluya. se mostrará por nosotros, Amén. Señor, porque para eso Gracias, tú nos has Dios. llamado, para dar testimonio del que ha transformado y cambiado nuestras vidas. Así es, Bendice Señor. a la iglesia en general, Bendícenos, Señor, Dios. Fortalécenos. por la aleluya. petición de Javier León. Sí, Señor. Mire este joven que Ponemos intentó delante de ti quitarse su Todas vida, esas Señor. necesidades. Señor, no sabemos cuáles Trabaja son los en él, problemas, Señor, que lo aquejaron Glorifícate, para tomar Señor. una decisión así. Haga piedad, Pero en Señor. esta hora, Señor, Eh, en el nombre de Jesús, Sí, es, Señor. cortamos esa cadena, Señor, Sí, esa saeta del cielo. diablo que atacó En el su nombre de mente y su Jesús, vida, aleluya. Señor. Señor amado, Gracias, Señor. que Rodrigo Sí, que tú sea un harás, joven Señor. valiente y pueda hablarle de ti, Amén. Señor. Así es, Dios. Señor, como el Ayúdalo, otro Señor. día, Señor, usted podía darnos a entender que es necesario que donde quiera que tú nos mandes a Señor. trabajar o a hacer, siempre hay una necesidad de ti. Así es, Señor. Que nuestra boca se abra sin miedo Oh, Dios. para poder hablar de ti, Señor. Oh, Señor, eso es lo que a ti te agrada, que pueda compartir las gratas nuevas de salvación, sí. de esperanza, de fortaleza. Tú, Señor, eres, Sí, eres Señor. el que cambia nuestro lamento en baile. Señor, tú nos has dado el poder para libertar lo que está cautivo. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Glorifícate. Señor, que debemos mirarte a ti, no a nosotros mismos. Sí. Si nos miramos a nosotros mismos, vamos a ver todas nuestras falencias No, y errores. Pero si te miramos a ti, Señor, Gracias, Señor. nos vamos a dar cuenta que eso es lo que tú quieres que Oh, actuemos Señor. como tú. Bendito Dios. Tardo para la Toma en herida, cuenta nuestras necesidades. grande Señor. misericordia. Responde Que nuestra nos oración. dolamos del castigo, Oh, Señor. Señor amado. En esta hora bendice En a el tu Grey, nombre, en el a nombre cada de Jesús, petición, aleluya. a los hijos que todavía Sí, están Dios. lejos del Evangelio. Gracias, Señor. Llámalos con amor y Sí, misericordia. Dios. A los padres, Señor, que quizás están Sí, lejos sí. y no quieren, Padre, Piedad. dar este paso de acercarse a ti. Haga Por misericordia, Francesco, Señor, Sí, Señor. por Mario, en Bendito esta Dios. hora, Padre, y así por el Oramos por esposo los de mi hermana nuestros, Señor. Filomena, Sí, Señor, bendito. por la familia de nuestro hermano Oh, Jaime. Señor, Señor, aleluya. hay tanto por qué orar. Así es, Por Señor. nuestra propia familia Paula Sí, Sabastía, por Señor. nuestros hermanos, Señor, que Oh, quizás, aleluya. Señor, son Ayúdanos, conocedores, Señor. pero no han Oh, tenido un encuentro personal no contigo. olvides. Ayúdanos para que nuestra vida dé un testimonio que nosotros hemos cambiado Bendito Dios. y que no somos los mismos, Señor. Bendito Dios. Señor, en ayúdanos, esta hora guarda a cada hermano de la congregación. Bendice a mi hermano Sergio. Ayúdalo para Sí, que, Señor. Señor, en esta hora Bendiga su usted vida, sea su Señor. consuelo y fortaleza, Así es, Señor. Señor. Señor amado, bendice a su hijo David y a toda su parentela, Señor. Señor, a nuestra hermana Cecilia, a su Aleluya. hijo, Señor, bendícela a ella también. Señor. Señor, tócale el Dios. corazón, Señor, también a su hijo, Señor. Gracias a Dios. Te lo entrego en esta hora. Sí, mi Señor, Dios, usted sí. es el único que puede salir a su encuentro. Señor, Señor. y ordenar su camino. Yo no soy juez de él. No, Señor, yo le amo. Y te Amén. pido misericordia. Así Señor. es, Dios. Señor, te pido misericordia piedad, porque Señor. para eso usted nos ha llamado a este Así es, evangelio. Señor. Señor, y así, De nada. sobre los que, Señor, necesitan ayuda. de ti, por la familia de nuestra hermana, Levántale, Señor Andrea Varas. Así es, Dios. Señor, ayuda. Señor, a su mamita, a su papá, a su hermano. Gracias, Señor. Señor, tráelos también al Andrea, evangelio, Dios. Señor. Piedad por Señor, nosotros. usted dice tu palabra que cuando nosotros clamamos, Bendito usted Dios. hace cosas que son imposibles para nosotros. Así es, Dios. Pero usted nos demanda algo, debemos creerlo.
Amén, En así es esta hora Dios. creemos que usted traerá a esa Sí, familia Señor. completa, Señor, Gracias, Dios. para que te conozcan y vivan una vida de cambio Así es, en mi su Dios del corazón. cielo. Aleluya. Señor, por nuestra hermana, Oh, Señor, Glorifícate. Gladys, Sí, Señor, Señor. por su familia, por Así sus es, Dios hijos, bendito. sus haga piedad. nietos, bendíceles también, Oh, Señor. Señor amado. Fortaléceles en grande manera. Sí, mi Dios del Ayúdalos, Señor. cielo. Haga piedad. Usted es el único que puede, Sí, Señor, fortalecer, cambiar, Señor, y escuchar la oración que tiene esta mujer Señor, delante de ti, Señor. ayúdala, Señor. Señor, haz que Misericordia, ella pueda sentir el gozo de la Señor. respuesta que anhela. Dios mío. Antes que quizás, Señor, ella pueda partir, que pueda ver que sus hijas, Ayuda, Dios sus mío. hijos, Señor, están caminando Señor, nuevamente en Patricia este Pacheco, camino Su hijo. con una verdad, Ah, Señor. Señor. Señor, y así, Gracias. Señor amado, por nuestra hermana Oh, Melina, Dios. donde ella está en el sur. Señor, ayúdala junto a su madre, Así es, junto a su Señor. familia, que en esta hora llegue Gracias, Jesús su del cielo. fortaleza, Señor, a su vida. Bendito Y así, Dios. Padre, te damos gracias por lo que enfrentaremos el día de mañana. Así es, Dios. Si tú estás con Ayúdanos. nosotros, ¿quién contra Amén, nosotros? así es Dios. Señor, te damos gracias. Donde hay un Gracias a Dios. cristiano, siempre tiene que haber, Oh, Señor, Señor. la manifestación de tu Espíritu Santo Sí, Señor. en cada situación que vivamos. Señor, gracias. Porque en esta semana, junto a mi esposa, 3 veces al día estuvimos orando. Gracias a Y Dios. lo que más orábamos, Señor, era, Señor, Gracias. sobre el hospital. Para que Aleluya. tú, Señor, ocuparas a tus hijos. Gracias a Dios. Y se bendito. mostrara, Señor, tu benevolencia. Aleluya. Gracias porque eso confirma lo que hoy el Dios. pastor contaba. Señor, que no Señor. es vano. No es en vano Oh, orar. Señor, bendito. Señor, gracias. En ti somos más que vencedores. Así es, Dios. Bendice a Andrea Gómez, a su hijito, Señor. Señor. Bendice a esta familia. Sí, Señor. en haga grande piedad. manera, Señor. Padre Bendice a su hermana Paulina. Santo. Así es, Dios. Señor, a su Sobrina, aleluya. esposo, Sí, Señor, y bendito. también a su hija, Señor, en Bendito esta Señor, hora bendito. bendícele. Señor, que Gracias, en Señor. esta hora, esta oración llegue a esa familia y Amén. usted la levante. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Bendice la Dios. casa pastoral. Levántate, Señor. Señor, levanta, Aleluya. Señor, la vida de ellos, Señor, fortalécelo. Y lo que estamos, Señor, Bendito Dios. ahí en este ministerio, podamos ser una ayuda idónea, Señor, Jesús, para el sí. pastor, Señor. Bendito Dios. Él también se cansa porque es Bendito humano. Señor. Pero Padre, Bendito Señor. así como lo dice la Escritura, que hubieron hombres valientes que levantaron las manos de Moisés. Así es, Dios. Cada uno de la congregación que seamos hombres valientes para levantar las manos Señor. del que tú ungiste, Señor. Gracias, Señor. Que le respetemos y le honremos. Bendice a nuestro hermano, Señor, Sí, Señor. mirando a la cruz. Amén. Al Así es, pastor Dios. Charlie, a nuestro Sí, hermano Señor Florentino amado. y a todos los que Aleluya. participan en ese lugar. Sí, Señor. Señor, que sean una luz en medio de las Sí, tinieblas. gracias, Dios bendito. Señor, siga ampliando ese ministerio. Sí, Señor. Bendícelo en grande manera. Amén. Provee sus necesidades. Gloria a Dios. Abre la ventana de los cielos y bendícelo hasta que sobre y abunde. Gracias, Te damos Jesús. gracias, Señor, porque ese es tu deseo. Hoy nuestra boca se abrió para Sí, Señor. bendecir y no para Gracias, maldecir. Dios. Aleluya. Señor, bendigo a cada hermano cristiano en este mundo. Sea su fortaleza si están pasando lucha. Señor, si están siendo perseguidos. Señor, hazlo invisible Así es, ante los Señor. ojos del maligno. Bendito Dios. Y prepara nuestros corazones, Oh, Señor. Señor, para obedecerte a ti. Sí, Señor. Honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. La gloria es para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Gloria Dios. para siempre. Gracias. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.